La tormenta azotó las montañas rocosas canadienses con una furia que Margaret, de 72 años, no había visto en los 40 años que llevaba viviendo en esas montañas. La nieve caía tan densamente que apenas podía ver la leñera desde la ventana de su cocina, y el viento aullaba como un coro de fantasmas alrededor de su pequeña cabaña de madera. Debería haberse quedado dentro. Eso es lo que habría dicho su hija Rachel, lo que su hijo David habría insistido. Pero Maggie nunca había sido de las que escuchaban los deberías, especialmente desde que Thomas murió hace 3 años. Y algo en ese viento aullante sonaba diferente. No se parecía en nada al viento, más bien como un llanto desesperado y apagado, que le oprimía algo en lo más profundo del pecho, en ese lugar vacío que había quedado desde que enterraron a Thomas en la tierra helada. Antes de continuar con la historia de Maggie, queremos invitarte a suscribirte a Wild Art Stories. Cada suscripción nos ayuda a compartir más historias emotivas sobre los increíbles vínculos entre los seres humanos y los animales. Tu apoyo fortalece nuestra comunidad, dedicada a celebrar estas conexiones extraordinarias. Suscríbanse y únanse a nosotros para difundir el amor por el reino animal. Maggie se puso el viejo abrigo de guardabosques de su marido, que aún colgaba junto a la puerta donde él lo había dejado aquella última mañana. Le quedaba grande, pero era cálido y olía ligeramente a pino, a bosque y a Thomas. Se envolvió el cuello con una bufanda de lana, se calzó las botas gastadas y salió a la tormenta. El frío la golpeó como un golpe físico. La temperatura había bajado a 20 grados bajo cero y el viento atravesaba incluso el grueso abrigo de Thomas. Maggie entrecerró los ojos ante la ventisca y siguió ese sonido que no era del todo viento. Sus botas se hundían profundamente con cada paso y su respiración se convertía en jadeos cortos que se congelaban en nubes blancas ante su rostro. Debería dar media vuelta. La parte racional de su mente lo sabía. Pero la racionalidad había dejado de importarle mucho después de ver cómo enterraban a su marido de 47 años. Los encontró a 50 metros de su cabaña, al borde del bosque, donde los pinos crecían densos y oscuros. La loba yacía de lado en la nieve, con su pelaje gris y blanco ya cubierto de nieve fresca. Maggie había visto suficiente muerte en estas montañas como para reconocerla inmediatamente. El lobo había sido abatido recientemente, a juzgar por la sangre que aún manchaba la nieve de color carmesí a pesar de que la tormenta intentaba cubrirla. Ilegal, por supuesto. Los lobos estaban protegidos aquí, pero eso nunca había detenido a algunas personas. Thomas había pasado la mitad de su carrera persiguiendo a cazadores furtivos por estos bosques. El llanto se repitió, ahora más débil. Provenía de debajo del cuerpo de la madre, de la pequeña forma oscura que apenas se distinguía contra su pelaje. Maggie se arrodilló, con sus viejas articulaciones protestando, y movió suavemente la pata delantera de la loba. Allí, apenas respirando, había un cachorro de lobo no más grande que sus 2 manos juntas. Su pelaje era oscuro, casi negro, y sus ojos aún estaban cerrados. No podía tener más de 2 semanas. Mientras Maggie observaba, abrió su pequeña boca y dejó escapar otro débil gemido. Un sonido tan lastimero y desesperado que le destrozó algo dentro del pecho. Sabía lo que Thomas habría dicho. La naturaleza sigue su curso, Maggie. No podemos salvarlos a todos. Eso era lo que le había dicho cientos de veces cuando encontraban cachorros huérfanos o pájaros heridos. La naturaleza se ocupa de los suyos, o no lo hace. Así son las cosas. Pero Thomas había muerto tratando de salvar a un ciervo enredado en alambre de púas, rompiendo el hielo del arroyo Miller en pleno invierno para liberar al animal aterrorizado. Había conseguido sacar al ciervo. Entonces, el hielo cedió por completo y Thomas se hundió, y cuando lo sacaron, tenía los labios azules y el corazón había dejado de latir, y ni toda la reanimación cardiopulmonar del mundo pudo devolverlo a la vida. Murió salvando a un animal salvaje. Murió, demostrando que a veces algunas vidas
merecen el riesgo. Maggie cogió al cachorro en brazos y lo metió dentro del abrigo de Thomas, contra su cuerpo. Estaba muy frío, demasiado frío. Apenas podía sentir su respiración. El camino de vuelta a la cabaña se le hizo eterno. El viento había arreciado y la nieve caía con tanta intensidad que Maggie apenas podía ver sus propias huellas de momentos antes. Tropezó 2 veces, agarrándose a los troncos de los árboles, con el corazón latiéndole con fuerza por el esfuerzo y el miedo. El cachorro no se movía contra su pecho. Ella presionó su mano contra su pequeño cuerpo, buscando cualquier signo de vida, y solo encontró un débil latido. «Aguanta», le susurró. «Solo aguanta». Dentro de la cabaña, Maggie cerró la puerta de una patada para protegerla del viento y se dirigió directamente a la chimenea. Avivó el fuego hasta que rugió, enviando oleadas de calor a la pequeña sala de estar. Luego hizo un nido con mantas frente a la chimenea y acostó con cuidado al cachorro, revisándolo con las manos que habían estabilizado a innumerables animales heridos a lo largo de los años junto a Thomas. El cachorro estaba hipotérmico y gravemente deshidratado. Tenía las encías pálidas y el cuerpo flácido. Maggie cogió unas toallas y empezó a frotarlo suavemente, tratando de estimular la circulación y calentarlo poco a poco para que su pequeño organismo no entrara en shock. Trabajó durante 20 minutos, hasta que finalmente él dejó escapar un pequeño gemido y sus diminutas patas se movieron. «Buen chico», murmuró Maggie. «Eso es, lucha». Sabía que tenía que hidratarlo, pero era demasiado pequeño para beber por sí mismo. Los cachorros de lobo de esta edad necesitaban la leche de su madre, rica en grasas y llena de anticuerpos que él nunca obtendría. Maggie no tenía leche de lobo, ni siquiera tenía leche maternizada para cachorros. Lo que tenía era leche de cabra que guardaba para sus copos de avena matutinos y un gotero que Thomas había utilizado para alimentar a ardillas huérfanas. Calentó la leche con cuidado, probándola en su muñeca como había probado los biberones de Rachel y David décadas atrás. Luego se sentó en el suelo junto al cachorro, le levantó la cabecita y le echó con cuidado una gota de leche en la lengua. No tragó. La leche se quedó allí, en su boca. A Maggie se le encogió el corazón. Pero entonces su lengua se movió ligeramente y tragó. Le dio otra gota, otra traga. Tardó 45 minutos en darle 2 cucharadas de leche, pero al final sus ojos se movían bajo los párpados cerrados y su respiración se había vuelto más fuerte. Maggie se recostó contra la chimenea de piedra, agotada. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Dentro, el fuego crepitaba y chisporroteaba, y ella se acurrucó en un nido de mantas que olían a su difunto marido. Un cachorro de lobo, que no debería estar vivo, seguía respirando. Lo llamó Echo por la forma en que su llanto había resonado en la tormenta y la había sacado al frío. Por la forma en que su presencia parecía hacer eco del último acto de Thomas al intentar salvar algo salvaje. Porque ahora él estaba solo en el mundo, y ella también. Y tal vez pudieran ser ecos de sus familias perdidas, el uno para el otro. Esa primera noche fue la más larga de la vida de Maggie. Alimentó a Echo cada 2 horas, calentando leche y persuadiéndolo cuidadosamente para que la tragara gota a gota. Entre comidas, lo mantenía caliente y controlaba su respiración y le hablaba con voz baja y firme, porque había leído en alguna parte que las voces ayudaban a los animales huérfanos a sentirse menos solos. Le habló de Thomas, de cómo había amado estas montañas y a todas las criaturas que las habitaban. Le habló de sus hijos, que ahora tenían sus propias vidas en la ciudad y la llamaban todos los domingos como un reloj para rogarle que se mudara a una residencia de ancianos. Le habló de los 47 años que había pasado en esta cabaña con el hombre que amaba y de los 3 años que había pasado aquí sola, incapaz de marcharse, porque marcharse significaba aceptar que Thomas se había ido para siempre. Echo sobrevivió a la noche. Cuando amaneció, gris y frío, pero con la tormenta finalmente pasando, abrió los ojos por primera vez. Eran azules,
del azul pálido y nublado de todos los caninos recién nacidos, y se enfocaron en el rostro de Maggie con una intensidad que le quitó el aliento. «Hola, pequeño», susurró. «Bienvenido al mundo». La segunda noche fue más difícil. Echo lloraba constantemente, un llanto agudo que atravesaba el corazón de Maggie. Estaba llamando a su madre, lo sabía, llamando al calor, a la seguridad y a la leche que le sabía bien. Lo abrazó contra su pecho, sintiendo cómo temblaba su pequeño cuerpo, y le cantó canciones de cuna que no había cantado desde que sus hijos eran bebés. Cantó: «Eres mi rayito de sol, cállate, pequeño bebé», y viejas canciones populares que le había enseñado su propia madre. Su voz estaba quebrada y desafinada, pero Echo se calmó, con su cabecita apoyada en su cuello. Al tercer día, Echo bebía leche con más facilidad, pero aún no estaba fuera de peligro. Maggie llamó a la única persona en quien confiaba para contarle la verdad. El doctor James Chen había sido el veterinario local durante 30 años. Había trabajado junto a Thomas en innumerables rescates de animales salvajes y había sido uno de los hombres que ayudó a sacar a Thomas del arroyo helado. «¿Qué has hecho, Maggie?», preguntó James con voz aguda al otro lado del teléfono. Maggie le explicó la situación. Hubo un largo silencio. «Maggie, eso es ilegal. Los lobos están protegidos, sí, pero eso significa que están protegidos de la interferencia. No puedes quedarte con un cachorro de lobo. Tienes que llamar inmediatamente a Pesca y Vida Silvestre. Habría muerto, James. Quizás, probablemente, pero así es la naturaleza, Maggie. Lo sabes. Thomas te habría dicho lo mismo. Thomas murió salvando a un ciervo», dijo Maggie en voz baja. «Murió demostrando que a veces interferimos». Otro largo silencio. Entonces James suspiró. «Pasaré mañana. Traeré la leche adecuada y lo examinaré. Pero Maggie, esto no puede ser permanente. ¿Lo entiendes?» «Sí, un lobo no es un perro. Crecerá salvaje». «Lo sé», dijo Maggie, «pero ahora mismo es solo un bebé que necesita ayuda». James vino a la mañana siguiente con leche maternizada para cachorros de razas grandes, suplementos vitamínicos y una pequeña almohadilla térmica. Examinó a Echo con cuidado, con sus manos expertas y suaves, mientras comprobaba el corazón, los pulmones y los reflejos del cachorro. «Es fuerte», dijo James finalmente. «Más fuerte de lo que debería estar, teniendo en cuenta lo que ha pasado». «Lo has hecho bien, Maggie». Pero le dirigió una mirada seria. «Llama a tus hijos. Diles lo que has hecho. Porque cuando este lobo sea más grande, necesitarás ayuda. Y tendrás que tomar algunas decisiones muy difíciles». Maggie asintió, pero no llamó a sus hijos. Todavía no. Sabía lo que dirían. Sabía que Rachel lloraría y le suplicaría que entregara a Echo a las autoridades. Sabía que David se enfadaría, diría que estaba siendo tonta e imprudente y que era demasiado mayor para cuidar de un animal salvaje. No lo entendían, no podían entenderlo. Tenían sus propias familias, sus propias vidas, llenas de significado y propósito. No sabían lo que era despertarse cada mañana en una casa demasiado silenciosa, cocinar para uno, mantener conversaciones con fotografías en la pared. Echo la necesitaba. Por primera vez en 3 años, algo la necesitaba, y eso lo cambiaba todo. Con el paso de los días, Echo se hizo más fuerte. Abrió completamente los ojos, revelando un azul pálido que con el tiempo se oscurecería hasta convertirse en ámbar. Empezó a moverse más, con sus diminutas piernas temblorosas, pero decidido. Comenzó a jugar, saltando sobre las zapatillas de Maggie y mordisqueando la esquina de una manta con sus dientes de leche. Seguía a Maggie a todas partes, llorando si ella salía de la habitación, aunque fuera por un momento. Por la noche, dormía acurrucado a su lado en la cama, con su pequeño cuerpo irradiando calor y su respiración profunda y constante. Maggie sabía que esto no podía durar. Sabía que James tenía razón. Sabía que sus hijos se horrorizarían.
Sabía que Echo se convertiría en un depredador de 100 kilolulos con instintos que ella no podría controlar. Pero ese era un problema para la Maggie del futuro. La Maggie del presente tenía un cachorro de lobo que necesitaba comer cada 4 horas, que lloraba cuando se sentía solo, que la miraba con absoluta confianza en sus ojos azules. La Maggie del presente tenía una razón para levantarse por la mañana. 2 semanas después de encontrarlo, Maggie estaba en la cocina preparando la leche de Echo cuando oyó un vehículo en el largo camino de entrada. Se le encogió el corazón. Conocía ese motor. Era la camioneta de David. Tuvo tiempo de esconder a Echo en el dormitorio. Tiempo de recibir a su hijo en la puerta con una sonrisa y una excusa. Pero ¿qué sentido tenía? Al final se enteraría. Todos se enterarían. Y ella tenía 72 años. Estaba harta de esconderse. Así que cuando David llamó a la puerta y entró, gritando, «¡Mamá! ¿Estás aquí?», la encontró de pie en la cocina con un cachorro de lobo en brazos. La expresión de su rostro habría sido divertida si el corazón de Maggie no hubiera estado latiendo tan fuerte. «Mamá», dijo David lentamente, con los ojos fijos en Echo. «Mamá, ¿qué es eso?». «Este es Echo», dijo Maggie con calma. «Lo encontré durante la tormenta. Su madre estaba muerta». David la miró fijamente, luego miró a Echo y volvió a mirarla a ella. «Mamá, eso es un lobo». «Sí», asintió Maggie. «No puedes tener un lobo. No lo voy a tener. Lo estoy ayudando hasta que sea lo suficientemente fuerte como para valerse por sí mismo». David se pasó la mano por el pelo, un gesto tan parecido al de su padre que a Maggie le dolió el pecho. «Mamá, esto es una locura. Sabes que es una locura, ¿verdad? Los lobos son peligrosos. Podría hacerte daño. Te hará daño y es ilegal. Podrías meterte en un buen lío. Unos cazadores furtivos mataron a su madre. Maggie dijo que se estaba muriendo en la nieve. ¿Se supone que debía dejarlo allí?». «Sí», dijo David alzando la voz. «Sí, mamá. Eso es exactamente lo que debías hacer. Llama a las autoridades. Deja que ellos se encarguen. Tienes 72 años y vives sola en medio de la nada. ¿Qué pasará cuando esta cosa crezca? ¿Qué pasará cuando decida que pareces una presa?». «No lo hará», dijo Maggie con más confianza de la que sentía. «No lo sabes», dijo David acercándose, con expresión desesperada. «Mamá, por favor, entrégalo a Pesca y Vida Silvestre. Deja que ellos se encarguen de él. Vuelve a la ciudad conmigo. Rachel y yo hemos estado hablando y hay una preciosa residencia asistida que acaba de abrir. Tiene jardín y actividades, y hay gente allí. No estarías tan sola». «No estoy sola», dijo Maggie en voz baja. «Tengo a Echo. Es un lobo. No es mi familia. Y esa residencia asistida tampoco lo es». Se miraron fijamente a través de la cocina, y Maggie vio el momento en que David se dio cuenta de que no podía ganar esta pelea. Sus hombros se hundieron. «Voy a llamar a Rachel», dijo finalmente, «y llamaré todos los días. Y si ese lobo hace algo, cualquier cosa que te haga daño, vendré aquí con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre yo mismo». Se marchó sin decir nada más, con las ruedas de su camioneta salpicando grava mientras se alejaba demasiado rápido. Maggie se quedó en la puerta viéndolo alejarse, con Echo cálido y sólido en sus brazos. Sentía el pequeño corazón del cachorro latiendo contra su pecho. Sentía sus diminutas patas amasando su hombro. Había tomado una decisión. Ahora tendría que vivir con ella. Pero cuando Echo bostezó y se acurrucó más cerca, emitiendo un pequeño sonido de satisfacción en la parte posterior de su garganta, Maggie descubrió que no se arrepentía, en absoluto. Los primeros 3 meses pasaron en una confusión de noches sin dormir y preocupaciones constantes. Echo creció a una velocidad sorprendente. Su pequeño cuerpo se convirtió en un cachorro desgarbado, con patas y orejas demasiado grandes para su cabeza. Sus ojos se oscurecieron de azul a ámbar, y su pelaje de cachorro se volvió más espeso, convirtiéndose en un denso pelaje negro
que lo protegería durante los inviernos canadienses. Era hermoso y salvaje, y completamente agotador. Maggie aprendió rápidamente que criar a un cachorro de lobo no tenía nada que ver con criar a un perro. Echo no solo mordía sus zapatos, los destrozaba, junto con 2 sillas, 3 alfombras y una esquina del sofá. Cavó agujeros en su jardín, lo suficientemente grandes como para enterrar un coche pequeño. Aullaba a las 3 de la madrugada, un sonido que se oía a kilómetros de distancia y que provocaba llamadas preocupadas de sus vecinos más cercanos, los Johnson, que vivían a 3 kilómetros por la carretera de la montaña. ¿Va todo bien, Maggie?, preguntó Helen Johnson, cuando llamó por tercera vez en una semana. No dejamos de oír unos ruidos muy extraños, como de un lobo o algo así. Es solo el viento, mintió Maggie, mientras veía a Echo destrozar el relleno de un cojín. Estas viejas cabañas hacen ruidos muy raros, pero lo más difícil era alimentarlo. Echo necesitaba carne, carne de verdad, no la fórmula para cachorros que James le había proporcionado. A las 8 semanas, empezó a rechazar el biberón y a llorar pidiendo algo más sustancioso. Maggie fue al pueblo y compró carne picada y pollo, y le dio de comer carne cruda, que él devoró con un entusiasmo que era a la vez fascinante y un poco aterrador. Observó cómo sus pequeños dientes desgarraban la comida, vio cómo sus ojos se volvían más concentrados y decididos, y reconoció con un escalofrío que no estaba criando una mascota. Estaba criando a un depredador. A las 12 semanas, Echo tenía el tamaño de un perro mediano, con patas que parecían demasiado largas para su cuerpo y una energía ilimitada que dejaba a Maggie agotada. Quería jugar constantemente, le traía palos y piñas, y, una vez, horrorosamente, un ratón muerto que había cazado detrás del cobertizo. Estaba tan orgulloso de ese ratón, moviendo la cola con furia, con los ojos brillantes por el logro. Maggie tuvo que sentarse en los escalones del porche y respirar profundamente varias veces antes de poder esbozar una débil sonrisa y decirle, «Buen chico». Pero también hubo momentos hermosos, momentos que hicieron que todos los muebles destrozados y las noches sin dormir valieran la pena. La forma en que Echo se acurrucaba junto a su silla por la noche, con la cabeza apoyada en su pie mientras ella leía a la luz de la lámpara. La forma en que aprendió a reconocer su nombre, con las orejas erguidas y moviendo la cola cada vez que ella lo llamaba. La forma en que la saludaba cada mañana con tanto entusiasmo, como si ella hubiera estado fuera durante años en lugar de simplemente durmiendo en la habitación de al lado. Y la forma en que aprendió a comunicarse con ella, no con ladridos o gemidos como un perro, sino con todo un vocabulario de sonidos y gestos que eran exclusivamente de lobo. Un du grave cuando quería atención, un whine agudo cuando estaba preocupado. La forma en que presionaba su frente contra la pierna de ella cuando necesitaba consuelo. La forma en que le traía su plato de comida cuando tenía hambre, dejándolo a sus pies con una mirada de tan sincera expectativa que ella no podía evitar reírse. James venía cada 2 semanas a ver cómo estaba Echo y a darle una charla a Maggie sobre lo inevitable. No puede quedarse, Maggie. Sabes que no puede quedarse. Se está haciendo más grande. Pronto será demasiado fuerte para que puedas controlarlo. No intento controlarlo, respondía Maggie. Solo le estoy dando un lugar seguro donde crecer. Pero James no era el único que estaba preocupado. 3 meses después de la primera visita de David, Rachel hizo el largo viaje desde Vancouver y llegó sin avisar un sábado por la mañana con la compra y una expresión decidida que Maggie reconoció de inmediato. Era la misma expresión que Rachel había tenido cuando era adolescente y decidió aprender a conducir. Y también cuando anunció que se mudaba al otro lado del país para ir a la universidad. Rachel tenía la terquedad de su padre, aunque nunca lo admitiría. «Mamá», dijo Rachel, dejando las compras en la encimera de la cocina con más fuerza de la necesaria. «Tenemos que hablar». Echo,
que había estado dormitando junto a la chimenea, levantó la cabeza y miró a Rachel con sus alertas ojos ámbar. Ahora tenía casi 4 meses, era tan grande como un perro grande, y su presencia llenaba la pequeña cabaña de una manera imposible de ignorar. Rachel lo miró fijamente. Dios mío, David dijo que era grande, pero pensé que exageraba. Mamá, eso no es un cachorro, es un lobo. Se llama Echo, dijo Maggie con suavidad, dejando la taza de café sobre la mesa. ¿Quieres desayunar? No quiero desayunar. Quiero que me expliques qué estás pensando. La voz de Rachel se elevó. Tienes 72 años. Vives sola. Tienes un lobo de verdad, viviendo en tu casa. ¿Sabes lo descabellado que es esto? Echo se levantó, aparentemente decidiendo que el tono de Rachel requería una investigación. Se acercó a ella con pasos felinos, olfateando con cautela sus vaqueros. ¡Mamá! Rachel retrocedió hasta la encimera, con los ojos muy abiertos. Mamá, haz que se detenga. Solo está saludándote, dijo Maggie. Extiende la mano y deja que te huela. No voy a extender la mano a un lobo. Entonces seguirás sintiendo curiosidad. Rachel se quedó paralizada durante un largo momento y luego, lentamente y de mala gana, extendió la mano. Echo la olisqueó a fondo. Luego le dio un solo lametón y movió la cola. Satisfecho con su investigación, volvió a su lugar junto a la chimenea y se tumbó con un profundo suspiro. ¿Ves? Dijo Maggie. Es perfectamente seguro. Rachel parecía querer discutir, pero algo en su expresión se suavizó. Observó a Echo durante un momento y luego miró a su madre. «¿Lo quieres de verdad, verdad?» «Sí», respondió Maggie simplemente. «¿Por qué?» La voz de Rachel era ahora más tranquila, casi suplicante. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué te quedas en esta cabaña con un animal salvaje cuando podrías venir a la ciudad? Cuando podrías estar cerca de nosotros, cuando podrías estar a salvo». Maggie le sirvió una taza de café a su hija y la guió hasta la mesa de la cocina. Se sentaron juntas a la luz de la mañana y Maggie trató de encontrar las palabras para expresar algo que ella misma apenas comprendía. «Cuando murió tu padre», comenzó lentamente, «perdí mi propósito. Habíamos construido juntos esta vida, todo este mundo aquí arriba, en las montañas. Y entonces él se fue y el mundo siguió aquí. Pero me sentía vacía, como si estuviera actuando por inercia, esperando algo que no podía nombrar». Hizo una pausa y miró a Echo, que ahora se estaba acicalando una de sus grandes patas. Entonces encontré a Echo, y de repente tuve una razón para levantarme por las mañanas. Alguien que me necesitaba, alguien que dependía de mí. Mamá, los ojos de Rachel estaban húmedos. David y yo te necesitamos. Te necesitamos. Tú me necesitas para estar segura, corrigió Maggie con delicadeza. Me necesitas para poder controlarme y asegurarte de que estoy bien. Y te quiero por eso, cariño. Pero tú no me necesitas como Echo me necesita. Vosotros tenéis vuestras propias vidas. Echo no tiene a nadie más que a mí. Se quedaron sentadas en silencio un rato, tomando café y viendo a Echo dormitar junto al fuego. Finalmente Rachel se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de su madre. «Prométeme que tendrás cuidado», le dijo. «Prométeme que me llamarás si algo va mal». «Te lo prometo», dijo Maggie. Rachel se quedó a comer y cuando se marchó, Echo la había conquistado por completo. Le trajo un palo y lo dejó caer a sus pies, moviendo la cola con esperanza. Cuando ella lo lanzó con indecisión, él corrió tras él con tal alegría que Rachel se rió de verdad y lo lanzó de nuevo. Antes de marcharse, abrazó a Maggie con fuerza y le susurró: «Tienes suerte de tenerte». Pero a medida que pasaban los meses y Echo seguía creciendo, Maggie empezó a preguntarse si suerte era la palabra adecuada. A los 6 meses, Echo tenía el tamaño de un pastor alemán,
con poderosos hombros y patas hechas para correr. Sus mandíbulas eran lo suficientemente fuertes como para romper huesos, y sus dientes ya no eran de cachorro, sino los afilados caninos de un depredador cazador. Seguía siendo gentil con Maggie, cariñoso y juguetón, pero ahora ella podía ver al lobo que había en él. La forma en que se quedaba completamente inmóvil cuando oía a un ciervo en el bosque. La forma en que sus ojos seguían a las aves que volaban sobre su cabeza. La forma en que a veces paseaba por la cabaña, inquieto y agitado, como si algo en su sangre le llamara a correr. El incidente con el gato de los Johnson ocurrió a principios de otoño. Maggie había dejado salir a Echo al patio vallado, pensando que allí estaría a salvo, pero Echo había excavado bajo la valla en cuestión de minutos y se había adentrado en el bosque. Maggie lo encontró una hora más tarde de pie, junto al cuerpo del gato atigrado naranja de los Johnson, con sangre en el hocico y moviendo la cola con orgullo. Nunca había estado tan enfadada. Arrastró a Echo de vuelta a la cabaña, agarrándolo por el cuello y gritándole: «¡No, malo! ¿Cómo has podido?». Mientras Echo parecía confundido y dolido, sin entender por qué su instinto natural de cazar le causaba tanta angustia, ella lo encerró en la cabaña y condujo hasta la casa de los Johnson para confesar, disculparse y ofrecerse a pagar un nuevo gato, aunque nada podría reemplazar a Marmalade, de 15 años. Helen Johnson fue amable, pero su marido Tom no lo fue. «Hay que sacrificar a ese animal», dijo con rotundidad. «Es una amenaza. Si ha matado a nuestro gato, ¿qué le va a impedir atacar a un niño?». «Aquí no hay niños», protestó Maggie débilmente. «Eso no viene al caso», respondió Tom con el rostro enrojecido. «La cuestión es que tienes un animal salvaje que no puedes controlar, y alguien va a salir herido». Maggie condujo hasta casa llorando, sabiendo que él tenía razón. Encontró a Echo acurrucado contra la puerta, gimiendo ansiosamente. Cuando lo dejó entrar, se arrastró hacia ella sobre su vientre, con las orejas aplastadas y el rabo entre las patas, con un aspecto tan miserable que su enfado se evaporó. Se sentó en el suelo, y él puso su enorme cabeza en su regazo, y ella lloró sobre su pelaje, mientras él gemía suavemente e intentaba lamerle las lágrimas. Sabía que debía llamar a pesca y vida silvestre. Sabía que debía dejar que se lo llevaran a un santuario en algún lugar, un lugar con otros lobos, donde pudiera vivir su vida a salvo. Pero no se atrevía a hacer la llamada. Todavía no. Solo un poco más, se dijo a sí misma. Solo hasta que él esté listo. El momento que lo cambió todo llegó una fría tarde de octubre, cuando Echo tenía 9 meses. Estaba casi completamente desarrollado, con un espeso pelaje invernal y ojos ámbar que brillaban con inteligencia. Maggie estaba fuera cortando leña, una tarea que cada año le resultaba más difícil. No oyó acercarse al oso hasta que Echo se quedó repentinamente rígido. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron y el pelaje de su espalda se erizó formando una cresta espectacular. Maggie se giró y vio al oso pardo al borde de su propiedad, a unos 10 metros de distancia, enorme. Debía de pesar unos 270 kilos, con garras como dagas y pequeños ojos fijos en Maggie con un interés inequívoco. Era final de temporada. El oso debería estar engordando para la hibernación, pero parecía delgado y desesperado, peligroso. Echo no dudó. Se colocó directamente entre Maggie y el oso, y el sonido que salió de su garganta era algo que ella nunca había oído antes. No era un ladrido ni un aullido, sino un gruñido profundo y retumbante que parecía provenir de la propia tierra. Sus labios se retrajeron para mostrar todos sus dientes, y cada centímetro de su cuerpo irradiaba una intención letal. El oso siguió avanzando. Echo se lanzó hacia adelante. Lo que sucedió a continuación fue un torbellino de pelaje negro y marrón, de gruñidos y rugidos, y el repugnante sonido de los dientes sobre la carne. El oso era 3 veces más grande que Echo, pero Echo era rápido, feroz y absolutamente intrépido. Se lanzaba hacia adelante y hacia atrás,
mordiendo las patas y la cara del oso, siempre en movimiento, sin dejar que el oso lo agarrara con fuerza. Cuando el oso le dio un zarpazo con sus enormes garras, Echo saltó a un lado y volvió a lanzarse, clavando los dientes en el hombro del oso. Maggie se quedó paralizada, con el hacha olvidada en sus manos, viendo cómo su lobo luchaba contra un oso pardo para protegerla. Quería gritarle que parara, que corriera, que se salvara, pero no podía encontrar la voz. No podía moverse. Solo podía mirar y rezar. La pelea duró menos de 2 minutos, aunque parecieron horas. Finalmente, sangrando y frustrado, el oso decidió que esa comida no valía la pena el esfuerzo. Se retiró al bosque, dejando a Echo de pie en el jardín de Maggie, con el costado jadeando y sangre goteando de una herida en el hombro y otra en la pierna. Observó hasta que el oso desapareció por completo. Luego se volvió hacia Maggie y gimió suavemente, como preguntando, ¿estás bien? Maggie dejó caer el hacha y corrió hacia él, cayendo de rodillas en la tierra y rodeándole el cuello con los brazos. Temblaba tanto que apenas podía abrazarlo. Él le había salvado la vida. Este lobo que ella había sacado de la nieve, esta criatura que, según todos, se volvería contra ella, acababa de arriesgar su vida para protegerla. James llegó en menos de una hora, alertado por la frenética llamada telefónica de Maggie. Cosía las heridas de Echo, mientras Maggie le sostenía la cabeza y le murmuraba palabras de ánimo. El lobo lo soportó estoicamente, solo gimiendo una vez cuando James tocó un punto especialmente sensible. «Podría haber muerto», dijo James en voz baja cuando terminó. «Ese oso podría haberlo destrozado, pero no lo hizo», dijo Maggie. «Él me protegió». James la miró durante un largo momento. «Sé lo que estás pensando, Maggie. Sé que crees que esto demuestra que él es seguro, que siempre te protegerá. Pero esto también demuestra lo que te he estado diciendo. Es salvaje. Luchó contra un oso. ¿Qué pasará la próxima vez que algo te amenace? Y si es una persona, él no haría daño a una persona. Eso no lo sabes». «Sí», dijo Maggie con firmeza. «Lo sé». James se marchó, sacudiendo la cabeza, y Maggie pasó la noche cuidando de Echo, limpiándole las heridas y dándole los analgésicos que James había dejado. Le hizo una cama con mantas junto al fuego y se sentó a su lado, con una mano apoyada en su cabeza, sintiendo el ritmo constante de su respiración. «Eres un buen chico», le susurró. «Un chico tan bueno y valiente». La cola de Echo golpeó débilmente el suelo. Afuera, la primera nevada del invierno comenzó a caer, cubriendo las huellas de la pelea y dejando todo limpio, blanco y nuevo. Y dentro de la cabaña, una mujer y un lobo se sentaron juntos a la luz del fuego, unidos por algo más profundo que la domesticación, más fuerte que la especie, más poderoso que el miedo. Se habían salvado mutuamente de maneras que iban mucho más allá de lo físico, y cualquier desafío que les esperara, lo afrontarían juntos. La primera vez que Echo oyó la llamada, Maggie estaba leyendo junto a la chimenea y él dormitaba a sus pies. Era una fría noche de enero, casi un año después de que ella lo encontrara en la nieve. Echo tenía ahora 18 meses. Estaba completamente desarrollado. Pesaba 43 siaskis de músculo sólido y tenía un espeso pelaje negro. Era magnífico y era suyo, y Maggie casi se había convencido de que esa extraña vida que habían construido podría continuar para siempre. Entonces, el aullido se extendió por la oscuridad invernal, lejano, triste y salvaje. Echo levantó la cabeza de golpe, con las orejas erguidas y una intensidad que hizo que a Maggie se le encogiera el estómago. Otro aullido respondió al primero, luego otro, un coro de voces que llamaban en la noche. Echo se puso de pie, con todos los músculos de su cuerpo temblando, y se dirigió a la puerta. Miró a Maggie y en sus ojos ámbar ella vio algo que había estado temiendo durante meses. Anhelo, reconocimiento,
la atracción de algo antiguo e innegable. Todavía no, susurró. Por favor, todavía no. Pero Echo gimió y se abalanzó hacia la puerta, y Maggie supo que no podía mantenerlo encerrado dentro. Eso no era amor, era un encarcelamiento. Así que abrió la puerta y lo vio desaparecer en la oscuridad, siguiendo aquellas voces salvajes que hablaban a algo en su sangre que ella nunca podría entender. Regresó 3 horas más tarde, cubierto de nieve y oliendo a pino, almizcle y algo más, algo salvaje que hizo que a Maggie se le hiciera un nudo en la garganta por una emoción que no podía nombrar. La saludó con su entusiasmo habitual, presionando su fría nariz contra su mano y moviendo la cola. Pero algo en él había cambiado. Algo había despertado. Durante las siguientes semanas, volvió a ocurrir una y otra vez. Se oían aullidos, y Echo suplicaba salir, y Maggie le dejaba. Siempre volvía. A veces después de 1 hora, a veces después de medianoche, pero siempre regresaba, hasta la noche en que no lo hizo. Maggie se despertó al amanecer y encontró su cama vacía. Lo llamó, de pie en el porche en camisón a pesar del frío, con la voz resonando entre los árboles. No hubo respuesta. Esperó todo el día, ocupada en tareas nerviosas, limpiando cosas que no necesitaban limpieza, cocinando comida que no comía. Cayó la noche. Echo no regresó. El segundo día fue peor. Maggie apenas durmió, despertándose con cada ruido, convencida de que lo oía en la puerta. Llamó a James, tratando de ocultar el pánico en su voz. ¿Cuánto tiempo lleva fuera?, preguntó James con delicadeza. 36 horas. Maggie, dijo James con cautela. ¿Sabes lo que esto significa? No, dijo Maggie. No, volverá. Siempre vuelve. ¿Y si no lo hace? ¿Y si ha encontrado una manada? ¿Y si ha decidido que ese es su lugar? Maggie no supo qué responder. Colgó el teléfono y se sentó a la mesa de la cocina, mirando fijamente el cuenco vacío de Echo, y sintió el familiar dolor vacío de la pérdida instalándose en su pecho. Sabía que esto iba a pasar. Todos le habían dicho que esto iba a pasar, pero saberlo y experimentarlo eran dos tipos de dolor diferentes. Echo regresó al tercer día, justo después del amanecer. Maggie lo oyó en el porche y corrió hacia la puerta, abriéndola de par en par para encontrarlo allí, más delgado y sucio de lo que jamás lo había visto. Tenía las patas cortadas y sangrando. Su pelaje estaba enmarañado con espinas y barro, y su hocico estaba manchado con sangre que no era suya. ¿Dónde has estado?, susurró ella, y Echo se apretó contra sus piernas, gimiendo suavemente. Y ella supo que había estado cazando. Había estado con otros lobos. Había estado viviendo la vida para la que había nacido. Ella lo limpió y le dio de comer, y él durmió durante 18 horas seguidas, acurrucado en su lugar junto a la chimenea. Cuando se despertó, volvió a ser su Echo, cariñoso y gentil, contento de tumbarse con la cabeza en su regazo mientras ella leía. Pero Maggie ahora lo entendía. Esto no era para siempre, era tiempo prestado. En los meses siguientes se repitió un patrón. Echo se quedaba con ella una semana, a veces 2. Luego recibía la llamada y se marchaba, y se iba durante 3 días, 4 días, una vez durante casi una semana. Cada vez que se marchaba, el corazón de Maggie se rompía un poco más. Cada vez que regresaba, ella lo abrazaba un poco más fuerte, memorizaba con más cuidado el tacto de su pelaje bajo sus manos, el sonido de su respiración, el peso de su cabeza sobre sus rodillas. Rachel llamó un domingo de marzo. ¿Cómo está tu lobo? Está bien. Maggie dijo que es feliz. ¿Está ahí? Ahora mismo no. Ha salido. Rachel se quedó callada un momento. Mamá, quizá ha llegado el momento. Quizá sea el momento de dejarlo ir por completo. Llamar a Pesca y Vida Silvestre y pedirles que lo trasladen a un lugar seguro. Aquí está seguro. ¿De verdad? ¿O te aferras a él porque no soportas dejarlo ir? La pregunta le tocó muy de cerca.
Maggie cambió de tema y hablaron del trabajo de Rachel y de la nueva nieta de David, la primera bisnieta de Maggie, una niña llamada Sophie, que tenía los ojos de Thomas en las fotos que Rachel le envió. Cuando colgaron, Maggie se quedó de pie junto a la ventana mirando el bosque donde Echo vivía su vida salvaje y se preguntó si Rachel tenía razón. ¿Estaba siendo egoísta? ¿Estaba atando a Echo a ella por su propia soledad? Pero entonces Echo regresaba, la saludaba con evidente alegría, se acurrucaba junto a su silla y suspiraba de satisfacción, y Maggie pensaba que tal vez eso estaba bien. Tal vez era posible amar algo salvaje y dejarlo libre al mismo tiempo. Tal vez Echo le estaba enseñando algo sobre el amor que ella nunca había entendido antes, que el amor no era posesión, que el amor no consistía en aferrarse, que el amor era dar a alguien raíces y alas y confiar en que eligiera. La primavera llegó a las montañas, derritiendo la nieve y trayendo nueva vida al bosque. Las ausencias de Echo se hicieron más largas, pero sus regresos no eran menos alegres. Irrumpía entre los árboles y corría hacia la cabaña, y Maggie lo recibía en el porche, y durante unos momentos perfectos, todo estaba bien en el mundo. Fue en uno de esos momentos perfectos a finales de abril cuando todo cambió. Echo llevaba 5 días fuera. Maggie había pasado el tiempo trabajando en su jardín, preparando la tierra para las verduras que plantaba cada año. Thomas siempre la había ayudado con el jardín. Ahora lo hacía sola, con movimientos más lentos, con la espalda dolorida, pero decidida a mantener esta pequeña conexión con la vida que habían construido juntos. Estaba arrodillada en la tierra, plantando tomateras, cuando de repente el mundo se inclinó hacia un lado. Su brazo derecho se entumeció. Notó una sensación extraña en la cara, como si se le cayera. Intentó ponerse de pie, pero las piernas no le respondían. Cayó sobre la tierra recién removida, confundida y asustada, incapaz de pedir ayuda. Un derrame cerebral. A pesar de su confusión, una parte de la mente de Maggie comprendió lo que estaba pasando. Intentó arrastrarse hacia la casa, pero su cuerpo no le respondía. El lado izquierdo aún funcionaba, pero el derecho era un peso muerto. Consiguió avanzar quizás 1 metro antes de que el agotamiento la abrumara. Yacía en su jardín, sintiendo el calor del sol en la espalda, y pensó, así es como termina. No mientras duermo, como esperaba, ni en paz, sino sola en la tierra. Debió de desmayarse, porque cuando recuperó la conciencia, el sol se había movido y algo le empujaba el hombro. ¡Echo! Había vuelto. La empujaba con el hocico, gimiendo ansiosamente, tratando de que ella respondiera. Intentó hablar, pero su boca no formaba palabras. Intentó moverse, pero su cuerpo le resultaba extraño y no respondía. Echo la rodeó, y sus gemidos se volvieron más desesperados. Le lamió la cara, las manos, tratando de despertarla. Cuando eso no funcionó, aulló, un sonido de pura angustia que resonó en las montañas. Luego echó a correr. Maggie entraba y salía del estado de conciencia. Era vagamente consciente del paso del tiempo, del sol moviéndose por el cielo, de la sed y la confusión, y de un miedo profundo. Luego, voces, voces humanas, manos sobre ella, suaves y urgentes. La voz de James, sorprendida y asustada. Echo debía de haberlo traído. De alguna manera, Echo había sabido pedir ayuda. Los días siguientes fueron una confusión de habitaciones de hospital, pruebas y médicos con caras serias. Había sufrido un derrame cerebral importante. El lado derecho de su cuerpo estaba parcialmente paralizado. Necesitaría una terapia física intensiva. Sus hijos llegaron, Rachel llorosa y David sombrío, y tuvieron la conversación que Maggie tanto temía. «No puedes volver a la cabaña, mamá», dijo David. «Necesitas cuidados las 24 horas del día. Necesitas estar donde haya gente que pueda ayudarte». Pero Maggie los sorprendió a ambos. «No», dijo con claridad. «La terapia del habla ya está dando resultados. Me voy a casa». «Por favor», suplicó Rachel. «Apenas puedes caminar».
No puedes cuidar de ti misma, y mucho menos de un lobo. Echo me salvó la vida, dijo Maggie. Me ayudó cuando lo necesitaba. Es más inteligente de lo que creéis. Y yo soy más fuerte de lo que creéis. Fueron necesarias 3 semanas de terapia intensiva, pero Maggie demostró que tenía razón. Aprendió a caminar de nuevo con un bastón. Aprendió a compensar la debilidad de su brazo derecho. Aprendió a valerse por sí misma. Los médicos quedaron impresionados. Rachel y David se resignaron. Y James, que había sido quien la encontró después de que Echo lo llevara de alguna manera a la cabaña, admitió que tal vez, solo tal vez, esta extraña relación entre la mujer y el lobo era algo especial después de todo. Cuando Maggie finalmente regresó a su casa en mid-May, Echo la estaba esperando en el porche. Había estado en la clínica de James, paseándose nervioso y ansioso, negándose a comer adecuadamente. Pero en cuanto el coche de Maggie se detuvo, se puso en pie, moviendo la cola con tanta fuerza que todo su cuerpo temblaba. Ella abrió la puerta del coche y él corrió hacia ella, presionando contra sus piernas, pero con cuidado, mucho cuidado, como si entendiera que ahora ella era frágil. Ella le acarició el pelaje con su mano buena y lloró, y él gimió y le lamió las lágrimas. Y Rachel, que ayudaba a su madre a salir del coche, tuvo que admitir que había algo profundo en el vínculo que los unía. Echo no volvió a marcharse durante 2 semanas. Se mantuvo cerca, siguiendo a Maggie de una habitación a otra, durmiendo junto a su cama por la noche. Cuando ella luchaba con tareas que antes le resultaban sencillas, él parecía comprenderlo. Aprendió a traerle el bastón cuando lo necesitaba, a estabilizarla con su cuerpo sólido cuando perdía el equilibrio. Se convirtió no solo en su compañero, sino en su ayudante, su protector, su razón para seguir luchando durante la difícil recuperación. Pero finalmente, la llamada volvió a llegar. Echo se paseaba junto a la puerta, dividido entre dos mundos. Y Maggie, comprendiendo por fin lo que exigía el amor verdadero, abrió la puerta y dijo, «Vete, estaré aquí cuando vuelvas». Él la miró con esos inteligentes ojos ámbar, y ella vio su gratitud, su culpa y su amor. Luego corrió hacia el bosque, y Maggie lo vio alejarse, y ya no tuvo miedo. Ahora sabía que el amor no tenía que ver con la posesión. Se trataba de confianza, de dar a alguien la libertad de marcharse y la fe de que elegiría volver. 3 días después, Echo regresó, pero no estaba solo. Maggie estaba sentada en el porche cuando los vio salir del bosque. Echo iba delante y detrás de él, moviéndose con cautela, una hermosa loba gris y blanca. Era más pequeña que Echo, con ojos inteligentes y una postura cautelosa. Se detuvo al borde del claro, sin atreverse a acercarse a la vivienda humana. Pero Echo saltó al porche, moviendo la cola, y luego hizo algo que dejó a Maggie sin aliento. Corrió hacia la hembra, tocó su nariz con la suya, y luego volvió con Maggie, yendo y viniendo como si intentara tender un puente entre dos mundos para decir, «Los dos son importantes para mí. Los dos son mi familia». La hembra nunca se acercó al porche, pero durante las siguientes semanas, Maggie la veía a veces en el árbol cuando Echo iba a visitarla. Y una mañana, a principios de junio, Maggie se despertó y encontró a Echo tumbado en su porche. Y junto a él, manteniendo la distancia, pero sin duda presentes, había 3 cachorros de lobo. Tenían unas 8 semanas, el pelaje era una mezcla de negro y gris, y sus movimientos eran torpes y curiosos. Se tiraban unos encima de otros, jugaban, peleaban y exploraban, mientras su madre los observaba desde el borde del bosque y Echo los observaba desde el porche. Su posición estaba cuidadosamente elegida. Era el puente entre lo salvaje y lo humano, entre las dos familias que amaba. Maggie se quedó muy quieta, sin atreverse apenas a respirar. Echo no solo había sobrevivido, había prosperado, había encontrado su lugar en la naturaleza, había encontrado una pareja, había formado una familia. Pero no la había olvidado. Los había traído aquí para mostrárselos, para decirle, «Mira en lo que me he convertido. Mira la vida que salvaste».
Durante el verano, las visitas continuaron. Echo traía a su familia al borde del claro, sin obligarlos nunca a acercarse más de lo que les resultaba cómodo, pero dejándoles claro que este humano, este lugar, era seguro. Los cachorros se volvieron más atrevidos con el tiempo, aventurándose un poco más cerca en cada visita, aunque nunca tan cerca como su padre. Maggie aprendió sus ritmos. Aprendió que si dejaba comida en el borde del porche, la hembra la cogía, pero solo después de que Maggie entrara en casa. Aprendió que los cachorros eran infinitamente curiosos, especialmente el más pequeño, que tenía el pelaje negro y los ojos ámbar de Echo. Aprendió que a Echo todavía le gustaba pasar algunas noches en su porche, durmiendo bajo las estrellas, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oír su respiración a través de la ventana abierta. Rachel y David vinieron de visita en agosto y vieron a la familia Wolf en el árbol. David se quedó sin palabras. Rachel lloró, y Maggie, sentada en su porche con su bastón a su lado y el corazón lleno, dijo, «Te dije que el amor encuentra el camino». James venía regularmente a ver cómo estaba Maggie y a traerle provisiones. Admitió que se había equivocado con Echo. Este lobo podría haber desaparecido por completo en la naturaleza, podría haber elegido no volver nunca, pero siguió eligiendo a Maggie, siguió tendiendo puentes entre esos dos mundos, y estaba enseñando a sus cachorros que se podía confiar en los humanos, que el amor podía traspasar las fronteras de las especies. En una fresca tarde de septiembre, Maggie se sentó en su porche y observó a Echo jugar con sus cachorros en el claro. La hembra, a la que Maggie había empezado a llamar Luna en su mente, observaba desde su lugar habitual en el árbol. Uno de los cachorros, la valiente hembra, se aventuró cerca de los escalones del porche, intrigada por el olor humano. Echo la observaba con atención, pero no la detuvo. La cachorra subió al primer escalón, luego al segundo, moviendo su diminuta nariz mientras exploraba esta extraña estructura de madera. Maggie se quedó muy quieta, con el corazón latiéndole con fuerza. La cachorra llegó al último escalón y miró a Maggie con ojos que reflejaban la inteligencia y la curiosidad de Echo. Lentamente, con cuidado, Maggie extendió su mano buena. La cachorra la olisqueó con cautela, luego le dio un rápido lametón y salió corriendo, volviendo con sus hermanos. Echo movió la cola con orgullo y Maggie habría jurado que parecía satisfecho. Esa noche, después de que la familia Wolf regresara al bosque, Maggie se sentó junto a la chimenea y pensó en Thomas. Pensó en cómo había muerto tratando de salvar algo salvaje, cómo había creído que todas las vidas importaban, cómo le había enseñado que el amor consistía en respetar la naturaleza salvaje de las cosas, no en intentar domesticarlas. «Lo conseguí, Thomas», susurró a su fotografía sobre la repisa de la chimenea. «Lo salvé, lo dejé marchar y él decidió volver. Creo que estarías orgulloso». Afuera, un aullido resonó en las montañas. Luego otro y otro, toda una familia cantando a la luna. Y en medio de ese coro salvaje, Maggie escuchó la voz de Echo, fuerte, libre y alegre. Había criado a un lobo, había amado a un ser salvaje, había aprendido que el amor más profundo no consistía en aferrarse, sino en dejar ir, en dar raíces y alas, y en confiar en el vínculo que conectaba dos corazones a través de distancias imposibles. Cuando Maggie se metió en la cama, su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu en paz. Oyó el peso familiar de Echo posarse en el porche, fuera de su ventana. Estaba allí. Estaba a salvo. Era salvaje y libre y amado. Y mañana correría con su manada por las montañas, viviendo la vida que estaba destinado a vivir. Pero esa noche había elegido estar allí, vigilando a la humana que lo había salvado cuando era pequeño e indefenso. La mujer que le había enseñado que el amor no era una jaula. Era una puerta que siempre estaba abierta, una bienvenida que nunca caducaba, un hogar que siempre lo esperaría, sin importar lo lejos que vagara o lo salvaje que se volviera. Y eso, pensó Maggie mientras se quedaba dormida, era el amor más hermoso que existía.